Muy buenas tardes a todos, saludos, bueno, no tardes, no, ya noches, ¿verdad? Muy Noches son. buenas noches, una vez más estamos aquí en las pláticas de la familia Carrasco. Buenas tardes, otra vez en las pláticas de la familia Carrasco. Yo soy Adán Carrasco y aquí estamos otra Y vez. yo, Servando Carrasco, y pues tenemos aquí a... El invitado Arturo Carrasco. Buenas tardes, noches, días para cuando lo vean. Ok, entonces, ¿Cuál cámara dijimos que volteaban? Yo volteaba. La del medio, Del medio. la del centro. Muy Nuestro bien. tema de hoy va a ser, vamos a proseguir con la de la semana pasada que hablaste, Arturo, un poco sería nuestro tatarabuelo. ¿Cómo dices que se llamaba? Se me olvidó. La historia de tratar de buscar la forma de encontrar lo más lejano, que es lo más, ¿cómo se puede nombrar? Lo más, los descendientes era que, lo que- más, la raíz más lejana de los descendientes de la familia, ¿verdad? que el tema va a ser antes de... Ildefonso. El Ildefonso. Ajá. Antes del Ese Ildefonso. era el Ildefonso, vamos para Y ya atrás ahora. después. Pásame eso, Dan, por favor, la que está, la hoja que está ahí. No, esa, mira, eso para tener mis apuntes aquí. Ok, pues entonces, vamos a ir, ahora sí vamos hasta a ver un poquito, a ver hasta dónde llegamos de antes de Ildefonso, porque lo demás estamos haciendo de Ildefonso para acá, para enfrente, todos nuestros abuelos, que son de donde estamos haciendo la historia. Ok, pues saludos a todos los que se están conectando, que ahorita dicen que están en fútbol, ¿no? Estamos viendo Ahorita fútbol, está, no sé cuánto les van ahorita. interesa más el América No, ahorita. pero la otra vez también cuando hubo, inclusive cuando jugó México, sí teníamos también y ahí nos estaban diciendo, ¿cuántos van tanto? Van 20, van ganando. Ok, saludos a María Chávez y ahí los que, las cuatro personas que somos uno. 1, 2, 3, 4 personas. No, pero uno, no, tres, sí, sí, dos, tres, hay una más. Hay una más. Ok. Saludos a la. Conéctate, Adriana, por favor. No, pero de todos modos, para todos los después que nos ven, ¿cómo se Ya que llama? determine el partido, dice, se Ajá. van a aventar en la repetición. Más que nada para después, la historia, que después la gente que nos ve después. Porque ahorita algunos están fuera, no pueden ver. Y para los que van a ver y también principalmente a escuchar lo que es la narración a veces que ya entre semana se escucha. Ok, pues directamente al tema, vamos entrando a lo que es los papás de... Los papás de los papás. Los papás de de Ildefonso. Los papás del Ildefonso. Ildefonso. Que van siendo los tatarabuelos de nosotros. Ajá. ¿Vas a tomar apuntes o nada más como referencia? No, digamos, antes de que entres en la información, yo nada más para entrar donde lo último que que Nos tenía yo la teníamos. información, inclusive está allí en el Facebook, lo que se había puesto, que es aproximadamente esa información actualizada desde hace como 5 años, en el 2020, que allí está en Facebook. Ok, Ildefonso, vamos bien, digamos, lo que ahorita lo vamos a comentar, que es el que tenemos la foto. La información teníamos que tenía otro hermano, dos hermanos, que uno es el que se conocía. Entonces ahorita es lo que vamos a ver qué información se comprueba o no, que tenía un hermano que era más pequeño y que ellos, el Ildefonso había sido pues ahora sí que casi huérfano, porque él había sobrevivido él solo con su hermano. Y otro hermano que no supimos, según a esta información, que se movió de ahí de Bocaneo. Entonces, ahora sí, con esa información y que su papá del Ildefonso, hasta el momento, antes de la información que nos vas a dar, que más o menos, no sé si era un poquito tomador o no, pero que no era muy atendido de la la familia. familia. Pero lo que no sabemos, la mamá de Ildefonso, si murió, dejó o por qué no conocíamos hasta ese momento mucho sobre los papás. Eso es lo que teníamos, que inclusive está una parte allí en el Facebook, lo que estaba antes. A ver, Sí. ahorita, ¿qué nos cuentas entonces, Arturo? Ahora sí. De la información que, pues lo que voy a comentar la semana anterior, la vez pasada más bien, es que la información que estaba obteniendo es a base de documentación para entrelazar y saber que exactamente es el apellido y desciende
en este caso mi bisabuelo de las personas que les voy a mencionar. Anteriormente la información que se tenía o que teníamos era a base de pláticas con los familiares. En este caso, para mí, personalmente, mi tío Gregorio, él me dio mucha información que también era de voz nada más. Entonces, para esto, con los demás tíos también, tío Mere, tía Agueda, unos más platicamos y tía Carmen nos dio información. Y también nada más de boca, que es lo que estás mencionando tú. Ujú. Y siempre hay un cuestionamiento a veces de saber qué es lo que especular. Pues muchas veces va a haber especulación, pero tratar de llegar un poquito más a una realidad y conocer más a los descendientes, en este caso al bisabuelo. Algo que sí, antes de que se me olvide, Jairo puso una nota y tiene razón, a veces en la nota hay a veces extensas tus notas, Jairo, y muy provechosas, que nos podemos llevar una sorpresa de lo que encontramos de información de parte de la familia, ya sea de un lado o de otro. Pues sí, sorpresa, pero es para saber que todo el tiempo somos humanos, somos unas personas que podemos y tenemos errores todos, tenemos opiniones diferentes. Una realidad es siempre dependiendo de quién la ve y en qué época se vive. O sea que Tienes razón, porque a veces tenemos un ideal, por ejemplo, mi bisabuelo, como dice Servando, que tal vez el tatarabuelo era muy borracho, pero eso no deja de ser parte de la familia y no ser vergonzoso o sea hasta que cierto punto. déjame te interrumpo un poquito. Ajá. Lo que estamos aquí buscando en estas pláticas es conocer de la descendencia, no cómo fueron, a Pues juzgarlos, también, ¿verdad? sí, también, No, pero bueno. no juzgar, pues ya que podemos juzgar, no, digamos, la idea es Pues conocer más real como si eran. eran como eran, pues fueron, Sí, ya, conocer- ya no se cambia nada porque ya fueron. pero que no se tome como excusa, tú te prestas a tu abuelo por eso es así, no. Si no, vemos, eso ya, sí, es lo que mencionaba la primera vez que platiqué con ustedes, que tratar de buscar la historia y ver lo que pasa y sentirse bien de que tenemos descendientes o de dónde venimos, pero no con eso de quitar ese sentimiento de que, oye, te prestas mucho a tu abuelo, por eso es bien borracho. Eso no es cierto, pero en fin, pues es un comentario y qué bien, Jairo, te voy a mandar un mensaje para ver qué información tienes y tal vez poderla transmitir también o corroborar o ampliar más la información que tenga yo, dependiendo de qué temas tengamos en el futuro y así mismo es bonito que se interese también a la historia. Sí, Margarito Carrasco Ávila, Okay, es el nombre Margarito. de Una tableta, a ver si papá está de... una computadora. ¿No, Sí, aquí está. Esa pasa, ¿no? Es el papá de Ildefonso. Margarito. Margarito Carrasco Ávila. Ok. Margarito. Ujú. Que de esta fe le nombra fe de bautismo, o en el registro del bautizo o bautismo, tiene José Magdaleno Margarito Carrasco Ávila. Ya el otro, siempre en lo que he notado en los archivos en este caso los archivos de la iglesia los tenía siempre, pero en el bautizo, cuando hacía el bautizo, le ponía bastantes nombres. En este caso mi bisabuelo también, que hablábamos de Ildefonso, él era Ildefonso de la Trinidad, en el bautizo también. O sea, originalmente su nombre es... En el bautizo, Ildefonso de la Trinidad, pero en muchos demás archivos de registros de sus hijos, que cuando iba a los bautizos también nomás era Ildefonso Carrasco. Okay. Pero en el bautizo él tiene Ildefonso de la Trinidad. Entonces, eso ahorita, Ok, entonces ahí está. ¿Y la mamá de Ildefonso? Agustina Bernal. Agustina Bernal, ok. O sea que es Margarito, ¿qué dices? Margarito Ávila, Carrasco Ávila. Y ella Bernal, ok. Ella Bernal. Ahí sí ahorita estaba pensando, y en este segundo, de también indagar un poquito la información de la tatarabuela, la bisabuela, para saber los apellidos y así mismo por entrelazar más la familia. Por la mamá siempre también. Se deja a un lado el apellido de la mamá. Pero sí, es Margarito Carrasco Ávila y Agustina Bernal los papás de Ildefonso. Y lo que contaba, sí, yo también lo escuché, Servando, del que tenían un hermano,
y otro que se fue, según eran pues, la información, lo que pasaban de diálogo, la información de diálogo, pero ahí no se sabía dónde habían ido, no se sabía con quién se casaron, entonces pues estaba muy, muy vaga la información que nos daban. Y a veces yo a base de esa información entro y busco y encuentro bastante escarrasco. Entonces ahí especular o irte a la información donde encuentras, por ejemplo, los siguientes hermanos de mi bisabuelo, están el nombre, están el papá y la mamá en 2, 3 registros. Entonces ya ahí, por estos documentos, sabes que fueron hermanos también de mi bisabuelo. Como te vuelvo a mencionar, o les vuelvo a mencionar, los registros se encuentran desde el bautizo, defunción y cuando los registran. Dice registro, no. Como civil. Como civil, pero los mantenía la iglesia, los registros en ese tiempo era... No era estado, no era municipio. Estaba junto ya después de Benito Juárez fue cuando rompieron, ¿no? Sí. Que ya el estado la civil era diferente a la iglesia. Desde ahí ya se separó. Pero antes la iglesia era la que llevaba todo. Desde los siglos de los siglos. Sí, desde el virreinato tenían ese poder de la iglesia también, el tener los archivos y llevar los registros de la población. Entonces, un ejemplo, Arturo, para los que viven en Bocaneo, si van a la iglesia de Bocaneo o tienen que ir a la de Sinapecuaro. A la Sinapecuaro. Y ahí pueden preguntar de su familia, cómo se apellidan. Puede ir uno a preguntar cualquier... Sí, me ha preguntado, parece que alguien dejó también un comentario y otro también que tengo que ajustar es que no veo los comentarios para tal vez, hasta esta semana los vi. Responder, me preguntaban qué página, se llama Family Search. Puedes con tu cuenta de Google entrar y ahí puedes buscar, son fotos, entras a documentación también, los apellidos, los nombres, fecha de nacimiento, de qué lugar, el registro. Y todos los archivos pues son de la parroquia de San Pedro y San Pablo de Sinapecuaro. Para todos los que están interesados ahí. Y físicamente no conocí a una persona de Aro que hizo su investigación, dice que él encontró hasta 5ª generación, pero físicamente los archivos, ¿cómo pudo entrar o cómo lo logró? No le pregunté, pues, como estoy acá, ahora que llegue, voy a tratar o que cuando vaya, tratar de localizarlo para que me diga con quién me dirijo para poder, que van haciendo los mismos archivos, pero ya más puntual encontrar, por ejemplo, la información de mi bisabuela, y ya vas a las fechas que te dieron o tenemos más de referencia. Pero es lo que tenemos el Margarito Carrasco Ávila y Agustina Bernal son los papás del bisabuelo, y Ildefonso. Que estamos, digamos, más o menos para ahí también en cuestión de edades. La otra vez, después de la cronología del tiempo. como más o menos, digamos, sería un promedio cuando nació Ildefonso, ¿en qué año? Él tiene el bautizo, déjame leerlo para que... Él lo bautizaron el 22 de enero el 24 de enero de 1869. Pero es el bautizo. Y según en el bautizo dice que nació el 22 de enero del mismo año, del 1869. Lo que sí también... ¿Ustedes lo conocieron a Ildefonso? No, él murió en el 54 y yo nací en el 70. Ok, así nada más a los abuelos. Sí. Ajá, ok, 1869. ¿Qué? ¿Tendrás unos 70, 80? 80, 90 años. 90 años, sí lo he conocido. Ok, entonces tenemos 1869, sí. Porque es más o menos. Ok, seguimos entonces, Margarito y Agustina. Que en esto, hablando de que decían que, pues que te parece a tu tío y eso. Bueno, eso ya es como lo que comentaban de caracteres. Pero aquí hay, haciendo en cuestión de reportero, de información, hasta el momento, digamos lo que es que Ildefonso de la Trinidad tiene sentido un poquito. Bueno, no un poquito, pero tiene sentido porque sus hijos le puso Trinidad a uno de sus hijos, que por cierto vamos a hablar sobre él día de noche. Y ok,
Los hermanos, ¿qué historia sabes tú de los hermanos? Muy bien, aparte de los hijos de Margarito, hermanos de bisabuelo. Sí, y agregando lo que estás mencionando, observando, hay un común en las generaciones, en este caso de los papás de Margarito. Ya Margarito es el papá de mi bisabuelo. Los papás de Margarito también hay una Trinidad. Y así sucesivamente van habiendo unos nombres que se hacen parte de la familia. Hermanos, como te mencionaba, y les mencionaba a ustedes también, es el diferentes archivos, diferentes clases de archivos, bautizos, bodas, defunciones. El primero que veo para empezar, Margarito y Agustina Bernal se casan el 14 de enero de 1854. Y encontré la acta de matrimonio, el registro de matrimonio de ellos, y ahí aparecen los nombres de sus papás. Por eso fue que pude encontrar los papás y de ahí relacionando. Entonces es algo donde aparece, porque totalmente son diferentes los archivos a los que son actual ahorita, que tienen bastante información de los descendientes. El primero que tuvieron se casaron en 1854. El primero que encontré, yendo por el tiempo cronológico, José Jacinto, que es una acta de defunción, que muere en 1856. No encontré cuándo nació, pero viendo la edad, cuando se casó, son 2 años después de que se casan los tatarabuelos. Entonces, falleció muy chico José Jacinto. Jacinto, les adelanto un poquito, es el papá de Margarito. Entonces, es lo que mencionábamos, los nombres que a veces fueron siguiendo. El segundo es un Ildefonso, es un bautizo, septiembre 5 de 1857. Ese Ildefonso, a las primeras investigaciones, yo asumía que era el bisabuelo. No encontré información del bisabuelo y no coincidía con ese Ildefonso, que más adelante nace, o encuentro la información de Ildefonso, que es el bisabuelo, pero más adelante en otros archivos del bautizo, como lo mencionamos hace rato, y muchos años después. Entonces, a lo que puedo asumir que fue un hermano que también falleció chico, le pusieron el nombre después al bisabuelo, porque el primer hijo que no le pusieron el nombre, sino que tenía muchos nombres y le midieron, yo creo. A lo mejor dieron los demás ahí también. Y este es el segundo, que fue bautizado en septiembre 5 de 1857 con el nombre de Ildefonso también, que no va siendo el bisabuelo. La otra persona era un José Rosalío Dolores. Busqué a ver si era José y siempre estaba J. Entonces, Jesús podría ser... es José. Cuando le ponían la J era José. José Rosalío Dolores, que es un bautizo que es en septiembre 5 de 1857. Son 3 años después de que se habían tenido matrimonio los bisabuelos, 2 tatarabuelos. La siguiente persona es un José Teófilo, que también no sé si lo dije, para mencionarlo, José Teófilo de la Trinidad era el nombre del bautizo de mi tío Trinidad, no de mi abuelo. Entonces aquí encontramos a otro Teófilo, que sería su tío de él, que él encontró una acta de defunción que dice que muere a los 0 años, que nació en 1860, el 12 de noviembre, y muere en esa misma fecha. Entonces dice 0 años. Entonces ahorita todos esos que estamos mencionando nacieron y murieron. Al parecer son los que he encontrado. Estado como digo, ahí te puede dar acceso a ver los archivos, pero digitalmente se te acaba la memoria, que no es mucha. José Teófilo. Okay. Después, ¿quién seguía? De José Teófilo, una mujer, Úrsula de Jesús, que es un bautizo que fue en octubre 22 de 1861. Como les voy a mencionar, esta información es a base de leer en el archivo, y ahí ves
el nombre del papá que lo llevó a bautizar. De ahí salen ahí sí salen los padrinos, sale el nombre de los padrinos quienes bautizaron la persona, porque ahí se decía que se comprometían a cuidar, lo que nos dicen todavía en los que hacen los bautizos, lo mismo, pero estaba ahí y les daban la responsabilidad y firmaban como responsables de lo que tenía que otorgar como padrinos al bautizado. Después de María Úrsula. José María Úrsula. Después de María Úrsula sigue el nombre de un hombre que se llamó Guillermo de los Dolores. Fue un bautizo en febrero 11 de 1865. También tengo que mencionar, encontré el bautizo, no he encontrado defunción. Se puede ir a buscar las defunción, por ejemplo, si alguien está interesado, con la información puede decir voy a buscar los de defunción y tal vez ahí encontremos o encuentren nombres de los más familiares y ya ir coincidiendo cuándo murieron, cuándo nacieron. Pero ese sí también nada más es un Guillermo de los Dolores, bautizado en febrero 11 de 1865. Es la única información referente a los hermanos de mi bisabuelo. Uh-huh. La otra persona que va siendo nuestro bisabuelo, Ildefonso de la Trinidad, fue bautizado en enero 24 de 1869 y según el registro, en la de bautizo dice, se llevó a cabo el 22, en este caso el ejemplo del bisabuelo, se llevó a cabo el 24 de enero de 1869, el bautizo, nacido, y dicen la fecha, enero 22 de 1869. Uh-huh. Quiero agregar o puntualizar algún comentario, eso de plática también de los tíos. Mi papá también decía lo mismo, ellos tenían una fecha de nacimiento cuando fue real que nacieron, uh-huh, y otra fecha de cuando los registraban o los bautizaban. Uno de los detalles era que la iglesia exigía que tenías que bautizarlo en las primeras 24 horas o semana. No recuerdo porque hasta en mi acta de bautizo ahí estaba atrás. En la mía decía una semana. Decía, si usted no lleva a bautizar a su hijo después de una semana de nacido, está en pecado mortal. Sí. Entonces eran las leyes de la iglesia. Por eso la mayoría, al parecer, vamos a creer esta información, pero también tomar en cuenta que nacía el bebé, la criatura, el niño, y lo llevaban a bautizar. Entonces, cuando lo llevaban a bautizar, no sabemos si era exactamente durante esa semana o lo llevaban meses después o días después, semanas después, y decían, no, acaba de nacer la semana pasada, para evitar conflictos con la iglesia. Lo que pasa es que antes no había un registro de nacimiento. Ya ves que nacían en su casa y puedes decir, así pasa para mentir ya. Para que no se me pase el tiempo, nació. Sí, nació. Puede que decir salió. Sí, y era común, cuando le preguntaban a los tíos ¿cuándo fue el que nació, digo, no, pues ya tengo, fíjate, la tarjeta ahí dice tal fecha, pero yo recuerdo que me dijo mi mamá que yo nací tal fecha. Sí. Entonces es algo que no vas a tomar en cuenta. Entonces son 7, en total fueron 7 hermanos a lo que tiene la información. Seguimos. ¿Todavía hay más? No, sé que ya habías terminado. El bisabuelo, les vuelvo a mencionar, era Jacinto, Ildefonso de la Trinidad, que fue bautizado, ya dijimos la fecha, en enero 24 y registrado el 22 del 869. También tenemos en información a María Naceida de la Soledad, que ella nace en octubre 30 de 1861, 2 años después del bisabuelo. Uh-huh. Y según no, 61. 61, es antes de... sí, nació mucho antes, entonces... Lo clasificaste más. Fue antes. Fue mucho antes. O sea que el más chiquito entonces fue el último, fue el Ildefonso. Fue el Ildefonso, ajá, era el más chico. Uh-huh. Y en la información que tiene ahí según nació en el octubre 21 del mismo año, de 1861. Sí, y al parecer son hasta el momento todos los que están ahí de hermanos.
Ahorita que estaba recordando en una... se me hace que va a ser la siguiente generación de los papás de Margarito, que está, ahí sí encontré un familiar que muere hasta 1900 y fracción en los primeros años, que va siendo hermano de Margarito, en este caso de hermano de Margarito. Margarito, que era el papá de De Ildefonso. Ildefonso. Ajá, porque sí me estaba confundiendo el parecer, si no lo rectificamos y para ir formando Para con más real los datos. darle un poquito más atrás, nada más para ver, los papás de Margarito, ¿te los tienes ahí apuntados? Sí, Jacinto y Benigna Ávila. Jacinto, Carrasco. Carrasco y Benigna Ávila. Carrasco, ¿no sabes el segundo apellido? Jacinto y Jacinto Carrasco. Jacinto Carrasco Escalante, Ok. porque su papá de Jacinto Ah, era mira. su esposa de Jacinto, su mamá de Jacinto era Magdalena Escalante, entonces Jacinto era Carrasco Escalante. Escalante, sí. ¿Tienes algún año de él, fecha de nacimiento, fecha de difunción, de matrimonio de Jacinto? Jacinto Sí. Escalante. Sí, pero lo que pasa es ahorita que dijiste la información, ya te iba a decir como dijo el señor. Tengo otros datos, por lo deja encontrarlo. Bueno, traje otra libreta. Si no hacía tu tanteo. No, para más o pues, menos ir sacando en cuestión de Sí. historiador, es la parte que comentabas hace un momento, digamos, hablando de Benito Juárez. ¿En qué año fue Benito Juárez la parte de Estado laico? Cuando se casó mi bisabuelo, cuando se casaron Ajá, ellos. por eso más o menos para ir viendo, porque hubo una... ¿En qué año fue? En el 54, 50 56, a ver, No, esto fue el Googleen. 64. El 64 fue lo de ¿Benito Juárez? lo de que se casaron. el Por eso 64. ya estaba. No, se casaron en 1854 ellos. Ahorita, Bueno, ya que también le. Sí, aquí se- va la 1854, te brincaste. Se casaron en el 54. el 14 de enero. De 1854. Ok, Ahí se encontró el acta de matrimonio. 64, ok, ajá. Entonces, Cinco, por ese rumbo. Ok. Ok. Dijimos que- Y también porque la parroquia, La parroquia de San Pedro aunque Bucanero. apenas están celebrando, se celebró la parroquia, pero son 100 años o no sé cuántos años, o 50 años, pero de que oficialmente parroquia, no de que empezó a construirse, ¿verdad? Porque a lo que la 50 estructura años. tiene... No. No, pero del nombre Oh. de que fue algo así como oficialmente parroquia, Cuando nombró ya. pero no oficialmente que construida, porque Ujú. las estructuras son de años. Para ir sacando un poquito más, también en cuestión de relación del pueblo, cuánto tiempo de historia. Ok, Ah, entonces, no, entonces sí, porque lo que estábamos conectándolo a lo que estás preguntando, Servando, ujú, al Margarito Carrasco Ávila y Agustina Bernal, pues todos son los papás de los hermanos del bisabuelo. Y los papás de Margarito Carrasco, ujú. como te mencionaba, fue Magdalena Escalante y... No, los papás de No, sí, Jacinto y Benigna, Jacinto y un año Benigna. de ellos, que tuvieron. Entonces un año. Jacinto Sí, va aquí tengo siendo la nuestro información. tatarabuelo. Sí, ese Sí. es... Y como es que no es excusa ni no estoy pretexto, la información, según yo lo había platicado, cada semana iba a traer el ejemplo la semana que entra de los papás de Margarito. Ujú. Tengo las anotaciones ya, pero no tengo en orden, pero sí. Entonces ahorita vamos a basarnos en. Llegamos ahorita hasta el 1850, entonces más o menos como en que se casarían, que de unos 20, 15 años, en ese tiempo hasta de 13, como O sea, ahorita de se 12, espantan, que de 13 años se 13, casaron, y yo creo 14 que de 10. Sí, se Ellos- casó en el 54 y él nació en el 36, se casó de 18 años. 18 años. años. 18 años, entonces, Margarito nació en mil qué? El bautizo está en 1836. Que ahorita estamos llegando a 1836, que Bocaneo ya Junio, existía allí. Ya. junio 24 de Ya 1836. existía. Ya Lo estaba. que también cabe mencionar, y es un dato muy importante, se me estaba basando,
La información que les vuelvo a mencionar, les Vamos a doy es llegar a por- 200 años, 1833. Sí. es de la documentación. Dice Margarito y y Agustina se casaron, ella originaria de Bocaneo Ok. y él de Santa Clara Santa del Tule. Clara del Tule, que Ok. dices que era de la hacienda Ahí es donde de... entramos aquí las otras preguntas que tengo aquí, pero todavía no en Santa Clara. Entonces, Jacinto, perdón, Jacinto. Benigna era de Bocaneo. Hasta ahí. Estamos A hablando lo que de dice después el... no estamos hablando de Margarito y Agustina. De oh. Jacinto, no. Y ahorita Luego después Jacinto, Jacinto vamos y a hablar. Benigna van a ser los papás de Margarito. Ujú. Sí. Son de los que me acabas de preguntar y ahí te voy a dar algo de Ok, información esa también. para ver si llegamos hasta esa. Ok. Nos quiere Pues, decir bien. que no... Ya llevamos como 200 años para atrás. Sí, ¿Sí? por eso casi van llegando hasta el 25, a veces llegamos hasta el 25. Hasta el 25 de 1825. Pero hasta ahorita la información que tenemos según esto, Agustina, que era de Bocaneo, y Margarito estaba en Santa Clara. Entonces quiere decir que su papá posiblemente estaban o llegaron a Santa Clara. Sí. O, ok, vamos Por- viendo. Jacinto y Benigna se casan en junio de 1832. 25. Junio. Junio de Me gusta mil- mucho casarse en junio y en enero, ¿eh? Pues Algo sí, había ahí. Yo creo Pues la fiesta de... de San La Pedro. En fiesta San Pedro, pero ¿cuándo fue? Pues, ¿Junio qué? ¿Cuándo le pusieron San Pedro a Bocaneo? Pues me imagino La historia que es vamos a buscar. evangelización, Vamos a buscarle cuando sea lo de Bocaneo. lo de Bocaneo. ¿Junio qué dijimos? Junio 25, Mil. 1832. Y al año tuvieron, según aquí, pues. Sí. Y ahí fueron, ahí lo que tenemos. Pero ya, digamos, aquí están las comillas en cuestión de que no es por cuestiones de que posiblemente la diferencia de cuando se registró a cuando nació puede ser hasta años de diferencia. En cuestión de lo que comentaban. 1832, ya que faltan, estamos en el 25. 10 años más. 10 años para abajo. 10 años para No, adelante 10 para que abajo, sean arriba, 200. Sí, sí, para hacer el aniversario 30. Pues entonces yo voy a andar yo en México ya. ¿En qué año? En 1933. 2033. En el 2033. 1932 por ahí. Oye, ya casi entonces. Sí, sí, sí. No, Sí, ahora sí no va a estar como tiene como unos 38 años estando en Bocaneo. sí, no, yo apenas, Sí, apenas era, pensando en Bocaneo. Ok, entonces dijimos que... Jacinto y Benigna. Mira. A ver, vamos Aquí a ver. no tengo en la información, como puedes ver o pueden ver, no pasó de limpio, pero hay un Pablo Carrasco que murió en mayo. Murió en mayo de 1851. Y en el acta de defunción dice que murió de 3 años, entonces nació en 1848. Pero Pablo, ¿quién era Pablo? Hermano de... Pablo Carrasco. Sería hermano de... ¿Ildefonso? ¿De No, Jacinto? de Margarito. Margarita, Sí, ya ves. pero Sí. digamos como los papás de Jacinto. Oh, no, No, es que tú me pues. preguntas de Jacinto. Sí, por eso, los papás de Oh, los Jacinto. papás de Jacinto, ok. O los hijos que tuvo Jacinto. No, No, los papás de Jacinto. papá de Jacinto. Porque ahorita vamos, Ok. Jacinto. Entonces, Sí, es que ¿quieres me dijo- saber los papás de Jacinto? Sí, Sí, los por padres eso de quiero Jacinto. irme para atrás. Oh, sí. Ok. Lo que él quiere es los... Los papás de Jacinto es como te mencionaba, se llama José María José Carrasco. María Carrasco. Carrasco y Magdalena Escalante. Magdalena Escalante. Y un año que se casaron, un año de algo. que referencia. Esta, la de matrimonio, se casaron en agosto 10 Ok. de 1798. Ya nos brincamos a 798. Ya son 100 años atrás. 798. 3, sí. Ok, ¿qué Ya- más? ¿Tienes papás de ellos? ¿De José? Ah, de y- José. De José María, y cuando encontré la acta de matrimonio de Margarito, que decía que venía de Santa Clara, es que a veces en los registros están muy bien escritos, hay muy claro, otros que tienes que andar casi Que es adivinando. como el letra de H. Sí, es esa clase de escritura. Y a veces ya de tiempo, pues lo dejas a un lado. Y me regresé, encontré que sí son de
Ella, en este caso también el papá de Jacinto o Jacinto venían de Santa Clara del Tule. Y te vas refiriendo a los que están de Santa Clara del Tule. Entonces encuentro el nombre de otra persona que nace en 1700 y tantos, sus papás, como 1773. Pero no encuentro conexión con él, por eso no puedo decir que son. Ajá, entonces, más o menos, para quizás allí seguir, se quedaría, digamos, hasta con ahí, hasta ahorita. Para... Ya lo que tenemos que tener un poquito más de información referente a la esposa, en este caso Magdalena, y a irnos por ese lado a tratar de encontrar, porque sí, José María Carrasco y Magdalena tienen... ella muere, encontré la defunción de ella, muere cuando se casa su hijo, 2 años después, en el 1834, muere y queda nada más José María. Otro de los apuntes que estamos hablando de Margarito, papá del bisabuelo. Él muere en 1894. Un acta de defunción que encontré, que él muere en 1894, y allí aparece el nombre de Sinapecuaro. Él aparece, que son de Bocaneo. Ahí, digamos, la parte esa que me están comentando, ¿muere Margarito? ¿Murió realmente en Sinapecuaro o allí se registró en Sinapecuaro? De Bocaneo. Todos los registros eran de Sinapecuaro, pero ahí ponían de... ¿qué lugar? De Bocaneo, ok. De Bocaneo, de Santa Clara del Tule, de por qué de Miguel. No ponen causas sí, de fallecimiento natural. Sí, ponen. Sí, okay, la mayoría ponen, parece que neumonía, algo. Neumonía y otra clase de enfermedad que fue muy frecuente cuando eran niños. La tosferina, ¿no? Tos, no, ¿qué otra? No recuerdo, porque hubo mucha muerte entre en la primera mitad del siglo XVIII, y aparece el nombre de Ildefonso Carrasco, hijo, y aparecen los nombres de Margarito, los nombres de Jacinto y Benigna. Entonces, con eso vas corroborando que sí exactamente la persona que estamos relacionando con la familia. Ajá. Ok, entonces nada más para hacer recuento y la parte de lo que es la parte antes de Ildefonso. El papá de Ildefonso, los papás Margarito y Agustina. Sus abuelos. El papá de Margarito, que me voy guiando yo, voy diciendo por aparte del Carrasco, digamos. Ajá. El papá de Margarito, abuelo de Ildefonso, Jacinto Carrasco Escalante, que él está aproximadamente, bueno, ahí está. Y el papá de Jacinto, José María Carrasco. José María Carrasco, que él se casó aproximadamente en 1798 con Magdalena Escalante. Así es. Ok, entonces llegamos hasta 1798. Pregunta en cuestión de los archivos. Los archivos tienen un nombre y a una referencia, no de quién los publica, sino, por ejemplo, ahorita aquí este documento dice, aquí esta información y aquí dice El Otro México Podcast o Familia Carrasco Podcast. Digamos, esos archivos tienen Sinapecuaro, Michoacán, parroquia de Tantán, Michoacán, registro civil, no sé. En los registros dice, al día 23 del año del Señor, de 1900 o 1800 o 1700, en Sinapecuaro de Figueroa, yo, el párroco, oyó y dice el nombre de quien va, lo que es, y quien acompaña, qué es, o sea, de lo que significa. Y dice del lugar de Sinapecuaro. Entonces, el archivo en sí no lleva el nombre, están clasificados como archivo de bautizo, archivo de matrimonio, archivo de defunción. Están clasificados en cuestión para ir, digamos, y de casamiento también. Y casamiento, ajá. Digamos, en la historia hay márgenes de error desde un año, en cuestión de años, hasta 100 años puede haber, ¿no? Según si nos seguimos aquí, no estamos en el 2025 según los mayas, estamos en otro año Bueno, pero en cuestión de aquí, otra cosa que estaría bien, ¿tienes algún nombre de los párrocos? Porque, digamos, esos de los párrocos sí coincide con por ejemplo, comentábamos de Michoacán, de los libros, que hay unos párrocos que escribieron, entonces para después ir sacando,
relacionando información y ya ir Hoy los teniendo... párrafos que de la historia, pues Ujú. eso podemos ir a la historia de Google. No digo, encontrar, sí, pero en pero sí cuestión- aparece, no tuve la de Ajá, pero notar. sí, los Pero nombres de sí, los de los la otra vez párrocos. pues estaban pasando ustedes por Sí, ejemplo, un archivo, ¿no? del cura Vamos a hacer zoom y Ramón ver ahí López Lara. que están los ¿Será nombres. que el cura Ramón López Lara? Seguro. Sí, pues Sí, es pues, el más el famoso. que estuvo. Y en sí, pues ahí va a aparecer los nombres del turno que estaban. Para ir, más o menos ir, publicando, digamos, ya la información que ahorita tenemos Y cerciorando de que sea Familiar. digna la lo más que información. se pueda, porque sí, también puede claro. ser, como dicen allí, desde que se escribió, posiblemente ya era... Sí, porque Ajá. otra puntuación aquí. Hay muchas faltas en la persona que escribe. Ujú. Hay desde Onofre, que encontré una hermana del bisabuelo que se apellidaba Onofre, aquí está, que era Neseida Onofre, y en otro está Cofre en, Ok. en el título. Ajá. Vas al archivo y ya ahí ves que la O parece C, y por eso la persona que lo puso el título ahí cuando lo encuentras, porque cuando tú vas al navegador del lugar del Family Search, pones el nombre y te aparece historial y empiezas a buscar. En este caso, las personas que hicieron esas copias de los archivos ponían la fecha de nacimiento, el nombre como lo veían al principio, Ujú. y podía haber un error desde ahí. Entonces vas en el archivo también y ahí puede haber errores de nombre. Ortografía de nombre. Luego le agregamos que tenían un nombre en el matrimonio, tenían otros dos nombres en el bautizo. También Y se el puede que confundir. utilizaban también, pues, Entonces, por eso lo que les vuelvo a mencionar, lo que estuve haciendo era encontrar diferentes archivos y relacionarlos con los nombres y las fechas para estar cerciorándome de que la información, lo más que se pueda, sea lo más real a la familia. José María Carrasco y Magdalena Escalante, ¿tienes la fecha de cuánto se casaron ellos? Ahí te la Ah, acabo sí, de dar. 1798, ok. En el 98. Perdón, ¿dónde se casaron? 1700. ¿no? El registro, lo que el registro dice, se compareció en Sinapecuaro de Figueroa. Ok. Entonces todos iban ahí al lugar, como te voy a mencionar, ahí decía, vienen de... Sinapecuaro, ok, vamos a... Lo que nos interesa a nosotros fue de esa zona, pero agrandándome un poquito más, en los 700 que estamos mencionando, cuando se casó la última persona de la familia que conocemos, estaba la hacienda que está acá en Sinapecuaro, La de la que le llaman ahorita la del... la Bartolía. Ándale. No, es que es la Bartolía, ¿cómo se llama? Era una hacienda. Sí, la que está ahí pues en Sinapecuaro. Sí, no, la que está llena era por Morelos. Por A ver, Morelos. los comentarios que nos digan quién es. La hacienda de... Que De está en- Morelos. Y ahí hay bastantes carrascos, nacieron allí, se casaron allí, se bautizaron. Pero allí Y hay ahí- carrascos ahorita. Espérame. Y están registrados en la iglesia de Sinapecuaro otra vez. Ujú. Es que para que más o menos te agarres cómo estaba en ese tiempo. Lo que pasa es De Araró también, Trasquila también, Taimeo también. y cuando Arturo Ucareo, fue en a ocasiones también. investigar se basaba en Bocaneo, en Sinapecuaro, Morelos, y eso no era. Los carrascos no te, o sea, no te interesaba, te llamaba, sino No, sí, buscar sí, más. en todo, porque podías, para poder relacionar si había un Sí. carrasco que fuera parte de... Que es como ahorita te pregunto, algunos preguntan, ¿de dónde eres? Entonces, como a gente que no, si le dices Bocaneo no relaciona, le dices el lugar. Sinapecuaro. Ajá, correcto. Y ya es relaciona O más. si no, relaciona Morelia. Entonces, pues, y uno que... Y si no, México. Era Y si no, el mundo. Ok, lo que quiero es para ir ya, ya tenemos el año, tenemos personajes, ahora lugares, que es, digamos, esta hacienda se llamaba, ¿cómo dijimos? ¿No es la Bartolilla? No, nada más hacienda. Sí, es la Bartolilla. Ok, sí, la vamos a Bartolilla. ponerle ahorita nada más Porque Bartolilla. era una hacienda igual que la de Santa Clara del Tule. Ok, Tenían allí, su parroquia, su iglesia también, Sí. lo que quiero ir para ir viendo dónde más o menos llegaron, digamos que José María Carrasco estaba ahí viviendo en la Bartolilla, la no, hacienda, no. posiblemente. No. No, por eso, es ahorita lo que ir viendo, nada más. Maestro, Ponle estaba atención. diciendo que él de Santa Clara. No, bueno, sí, pero yo estoy yéndome para ver, porque él es el papá del abuelo
de Margarito. Y Margarito Sí. sí conocemos, sí mencionaste que se sí, casaron en... Jacinto, Margarito, ahí menciona que es de Santa Clara. Jacinto Correcto. también menciona que es Santa Clara. Oh, ok, es la parte en la que me... No. Te dije desde allí, los demás venían de Santa Clara ya. Ok, Su José, bisabuelo también venía de Santa Clara, en este caso José María, José, ok. de Santa Clara, se casó con esta Lo que estaba diciendo Arturo Magdalena Escalante de esa de la Bartolía es de otros Carrasco, Otros Carrasco. que encontró Ok. otros. Entonces, Se ahorita lo que apellidaban así. tenemos de que sí, toda esa parte desde que en este caso es el abuelo de Margarito. Ajá. José Dos vienen de vivían ya, Santa entonces Clara. ya era Ya eran allí en una generación que estaban viviendo en Santa, Santa Clara. Clara. Entonces, originalmente, digamos, lo que vamos descubriendo que no éramos de de Bocaneo, Bocaneo, ajá, sino que exactamente. estábamos en Santa Clara. Entonces, Santa Clara también era una hacienda, se llamaba Hacienda Santa Clara. En los archivos dice Santa Clara de Tule, no, Ok. en unos dice de la hacienda de Santa Clara de Tule, en otros dice Santa Clara de Tule. Para ser un poquito más preciso y no confundir, es que dijo o mencionó, deja de hablar poquito, Servando, de las haciendas de Santa Clara. La información en general de Carrasco se puede en los archivos de Sinapecuaro, que abarcaba, como mencionaba Jairo, no era el municipio, era un distrito anteriormente. Ujú. Entonces abarcaba hasta Zitácuaro, hasta Ciudad Hidalgo. Y los registros que están en Sinapecuaro, Carrasco, vuelvo a mencionar, Adán decías, si me interesaba, yo quería expandir, si había una relación, José María tuvo un hijo de la Bartolilla. Hay muchos Carrasco que se casaron, se bautizaron, nacieron y están registrados en la parroquia de San Pedro y San Pablo de Sinapecuaro. De Taimeo también, de La Trasquila, de Araró. Araró lo nombran tres diferentes formas. El puerto de Araró. Sí, está bien, nada más que te interrumpa. Todo lo más que pudieras expandir de la hacienda de Santa Clara. Digamos que mencionaste ahorita que abarcaba lo que es ahorita Querétaro. No, ¿hasta dónde sería? Santa Clara. ¿Y qué se hacía? ¿Qué es lo que, digamos, para ir conociendo un poquito cómo era Margarito, cómo era Jacinto, qué es lo que se dedicaban quizás? Okay. A ver, de Santa Clara del Tule nada más. ¿Qué más información tendrías ahí? ¿A qué se Ahí dedicaban? sí, no, me estoy tratando de conectar otro chip de la historia. En el tiempo también, de los estos. A ver, Jairo. También las personas que nos ven en internet, en Santa Clara. Las haciendas había las haciendas. Entonces tenían que. Las fuentes de trabajo se iban a arrimar a donde había trabajo, vamos. Vamos a ponerlo para una fecha para poder tener más información y no ir saltando de un lugar a otro y tener una cronología, tener un seguimiento para hablar de las haciendas, de dónde vinieron, cómo vinieron, cuándo se... No, nada más digamos, la parte que tú sepas y lo que no sí, sabes, claro, nada más es lo que querías. La gente comúnmente se iba donde había trabajo. En este caso, había haciendas en el entorno de Sinapecuaro. Y ahí mismo eran tal vez en una que está cerca de acá por Ucareo. Pero ahorita digamos Santa Clara del Tule, ¿qué era lo más maíz, campo, maíz, todo eso? Que estamos hablando de Santa Clara Clara del Tule, 1798. 1798, sí. Cuando es lo de José María Carrasco. 1798. Entonces sí podemos investigar la historia, cómo era Santa Clara. No era México, o sí era México. Era el virreinato de México. Correcto, entonces en ese tiempo se hizo de los primeros censos, se le podía llamar, y se nombraba qué cantidad de hispanos, que venían de España, españoles, mestizos, criollos, mulatos, y fue un censo a nivel nacional. Entonces podemos encontrar en el distrito de Valladolid esa información, que en Sinapecuaro tenía esa cantidad, 6,000 o 5,000 y feria de habitantes, que vamos al entorno, como mencionamos, era el distrito, no era solamente la zona. El distrito que abarcaba todo lo que era después de Sinapecuaro, y menos porque después de Morelia, de Álvaro para allá era totalmente diferente, pero a grandes rasgos era el virreinato en ese tiempo. Que las haciendas eran las grandes, digamos, ahorita que mencionaron lo que es la de Santa Clara, la otra que está en Sinapecuaro, que son otra que están las haciendas que había en ese tiempo. Y Bocaneo estaba entre el medio de dos. Sí. Lo que era, pues, entonces, De tres. Y la Bartolilla, archivos tiene que haber en la iglesia
para buscar y tener la información de cuándo fue, porque estamos hablando que era un asentamiento, perdón, antes de llegar de los purépechas ahí, de los primeros pobladores que llegaron. Estamos hablando entre el año 350 al año 600 antes de Cristo. Totalmente, ese lugar, Taimeo y Queréndaro, eran los lugares donde se encontraron, pues con el carbono 14, la información de qué fecha había los asentamientos ahí. Pero estamos hablando del apellido Carrasco. Sí, entonces ahorita, digamos, la parte... digo para más o menos, las iglesias también se situaron donde había los anteriormente, no en general, pero después también los asentamientos, los que iban los nativos era por la fruta, por cómo se vivir. Ya. Las haciendas, nomás ampliando lo que me preguntaste, las haciendas también eran el lugar donde se podía sobrevivir y así mismo la gente que llegaba ahí. Pero del apellido Carrasco dice, lo que andan investigando, que desciende de España. De España. Claro, Entonces, más o menos, darnos una idea, el Carrasco vino de España, que vinieron a trabajar, ya sea que vinieron, los mandaron o como vendrían a México, y se asentaron en haciendas donde porque eran de España. Ahorita todavía, entonces lo que llegamos ya aquí es virreinato, ya llegamos, llegamos a esa parte entonces que va agarrando coincidencia. ¿Cómo se llama? El Carrasco venía de España, o sea que tenían cargos, no iban a hacer cargos como se puede decir de los que iban a andar cosechando eso. Ellos ya traían cargos, yo creo, más... No, para venirse, sí. Todo en la vida sí, lo que eso les mencionaba y no sé si lo han notado. Vamos a ver. Lo han notado o nótenlo lo que están mirando, que yo mencionaba en los archivos, he encontrado mulato. Ajá, he encontrado... Mulato es una persona negra. No, encontramos criollos mestizos. Españoles. En unos archivos dice persona española, nombre apellido Carrasco, que viene de la Ciudad de México. Otras, en la hacienda de la Bartolilla se casa fulano de tal Carrasco español, no dice dónde viene, no dice español. Lo decían españoles porque debo mencionar el censo, y fue de los primeros censos que hicieron o que tenemos, parece que fue por mandato de un virrey, para tener el conocimiento de qué tantos criollos mestizos, o sea, la población que se tenía ahí en todo México, y ahí no podemos encontrar la población que había en la zona, y referirnos, les voy a mencionar, Carrasco se encontraba en todos los alrededores de Sinapeco. No he podido encontrar la relación todavía porque vamos apenas despuntando la información. Pero ahorita digamos lo que nos interesa, que es la parte que ¿Dónde José, digamos. Que tal vez José María, él estaba en la hacienda, o estaba en Ucareo, porque en sí fui buscando la pista. De Ucareo también allá había haciendas. Y en Santa Clara, hablan de Santa Clara, unos Carrasco, y no puedo decir que era relacionado con mi tatarabuelo porque no encuentro la conexión, pero en el lugar, pues casi por lógica que eran familiares, y esos Carrasco que datan los más lejanos, 1716, 1726, y habla que ellos venían de Ucareo. Ok. De Ucareo, entonces va haciendo la información que tú me dijiste, Jairo, si ya va conectando con toda esa información que vamos encontrando. Ahora, y de español, y como estaba diciendo Adán, a veces sí quiere encontrar uno de quién era lo más lejano, lo más atrás que pude encontrar, o que he encontrado ahorita, es en 1626, un Carrasco en Acámbaro, que llegó a la hacienda, dice hacienda de Acámbaro, no sé exactamente a cuál en Acámbaro, pero ese sí tenía, ese Carrasco venía con los nombres que les decían de abolengo, tanto les ponían como 4. Pero ahora sí vamos a especular nomás. Pero con alguien y ya tiene apellido. Posiblemente se haya habido Carrascos desde que llegó Hernán Cortés, digamos un ejemplo. Pues venían en la caravana. Pero quizás nosotros, nuestra descendencia, puede ser que haya llegado directamente de aquí en esta, que haya venido a trabajar. Ahora deja decir eso, otro detalle que también hay que tomar en cuenta. Ir investigando más adelante. Mira, otro que en la descendencia, que podemos toparnos con algo, en los archivos buscando, no están relacionados con la familia, pero dice, en tal fecha, en tal lugar, vino a bautizar o bauticé a un niño
mulato, a un niño criollo, un mestizo, y del nombre fulano con el apellido Carrasco, y lo lleva a bautizar la mamá, y dice padre desconocido. Es lo que te Hay digo. 2 o 3 Ahí archivos está. que he encontrado así. Entonces, No, es hay que mucha información. seguimos buscando y que salgamos. Sí, pues ya está, esa es la historia. Era la porque, historia. que era porque la persona dijo que no, dijo, se pudo poner el apellido Carrasco porque que él no lo quiso reconocer, Sí. y a lo mejor se equivocó y no era de su papá. También, sí, Ya, inclusive entonces aquí mismo, vamos sí, al exactamente. ADN. No, Esa- es sacamos la forma de buscar. eso de es la historia, digamos, es la historia de saber, de conocer, digamos. Entonces, ahorita llegamos hasta 1798, que no es México, sino que es el virreinato. Virreinato. Que estamos en el virreinato a 12 años, creo, si no me equivoco, De la independencia. de la independencia. Quiere decir que José María Carrasco, ¿qué historia habrá tenido? Después... Que más o menos nació en 1773. Y vamos a ver 75, dónde nació. Más o menos. Porque todos los demás sí ¿En sabemos Santa dónde Clara? nació. Entonces, él dónde nació. Pero Si él sí. nació en México, ya nos brincaría a su papá de dónde viene. Pero sí, ahorita estamos... No, Sí, sí, pero ya. nació en Santa Clara. José, nació en 1798. Y se nació en Santa Clara. Sí, sí, Ahí nació dice- americano. Dice, originario de Santa Clara, o sea, viene de Santa Clara. Ajá, Estás ok. confundiendo al público. Sí, ya. José María Carrasco. ok, Y te vamos. digo, él, José María, allí en Santa Clara encuentro personas que se casan y tienen hijos, como 4 hijos, 1772 a 78 tienen hijos, 82. Tienen varios hijos y coincide con la edad, porque cuando se casa él tiene 23, 22 años 22, según José María. Pero no lo puedo relacionar porque no lo nombran, Todavía no está el nombre. Si son sus hermanos son los o son... hermanos. ¿qué? Jacinto tiene una hermana que muere. Ujú. Y encuentro otro que también más o menos sale en esa fecha, pero no tienen los nombres de o sea, no hay relación que sea su hermano de él, en este caso de Jacinto, hijo de José María. Ok, es que grupo cuando vaya a España a ver si hay un Hay Carrasco. algo Yo de- conozco un No, Carrasco, hay- pero no sé. Ok, vamos, Ahora, no hay- saludos. Saludos porque Pues se ve que ni nadie. se me Porque lo diga cómo va el partido Nada de más fútbol. Cristina ¿Preguntas Bernal nos o manda algo? saludos. Ok. Y Se apagó acá mi teléfono. Fernanda Muri, saludos también. Nomás tres, Nomás- dos. Ok, no, pues después ya para que... Mm. Ok, entonces estamos en 1798. Ya la información que después de las haciendas y todo, después de allí, que estamos allí en Santa Clara del Tule. Después nos brincamos, que dijimos que estábamos a 12 años de la Revolución. Quiere decir que De la Jacinto independencia. Carrasco, el hijo de José, digamos, él nació o se casó en 1832, ¿nació? Se casó. ¿Quién? Jacinto Carrasco y Benigna, ¿no? Se casaron. Se casaron en 1830 y... Entonces, pues nació en plena independencia, creo él. Sí, Ajá, entonces a 12 años, no digo a 22 años, no, empezó la independencia en 1800, se consumó en 21. casi ¿Un año? 10 años, 10, no, no. 1832 se casaron. Ujú. Se casaron como 10 años después de la consumación de la independencia. Por si participó o no participó. Sí, exactamente, él o Alguien José María, que era su papá. Y, Entonces- y la información de esa área era muy Para estricta. después buscar en la historia, digamos, a ver qué sale por ahí alguien, un nombre que coincida a los que Lo que mencionaste. sí, que se habla que la mayoría de los que estaban en Sinapecuaro se iban al bando que más les convenía cuando pasaban por ahí. En ¿Y qué la tal historia se he estado fueron y viendo cuando navegaron por por ahí ahí, se pasaron. quedaron hermanos También, o puede primos, ser. sí. Es lo que vamos a ¿encontrar? averiguar. Ok, después de allí, 1832, Jacinto Carrasco Escalante tiene a Margarito. A Margarito. A Marito, que en es su el 36. esposa, y Agustina. Se casaron en el casaron en 54. 1854. Todavía ellos siguen allí en Santa Clara. No, Bocaneo. No, perdón, ellos ya son los que ya se casan, Él de- Agustina es la que ya es de Bocaneo. Entonces ahí Lo es que- donde lo que- empieza. Lo que sí no sabemos, no sabemos dónde estaban. Porque dice, se casó ella de Bocaneo y él
de Yo Santa creo que Clara. vivían en Santa Clara. Sí, Pero no dice dónde estaba sacando viviendo. que José, su papá de él, ¿dónde estaba? Jacinto. Santa en Clara. Santa Clara y José, entonces es una... Son de una Santa generación Clara más y o todo. menos. Entonces, ¿en qué momento se Ah, mudaron claro, a Bocaneo? con Margarita. Con- Margarita fue la causante. No, No, perdón, Margarita. Agustina se casa Se con llevó- Margarito. se llevó Margarito a Bocaneo. Ujú. Y Ahí. porque en este caso, Se casan. yo no tengo, mira, lo que tenemos de real, que el bisabuelo Ildefonso sacó el acta de defunción del tatarabuelo Margarito. Ujú. Pero nomás sabemos que mi bisabuelo Ildefonso vivía y donde conocemos. Pero nunca mencionaron dónde vivía Margarito. Ok, por eso Entonces, mismo. Tal Ajá. vez vamos asumiendo que todavía permanecía en Santa Clara del Tule. Ok, también tiene un poquito de relación lo que comentaba yo de que, entonces, según Margarito, él era el que era, ok, el Margarito era el que era un poquito pisteador. A lo mejor sí. Y por eso Ildefonso no tenía un lugar fijo en Bocaneo. Porque todavía, lo que estás diciendo tú, O a lo mejor se que fue quizás todavía estaba en de Santa Santa Clara. Clara y mejor se quiso ir Y para allá. andaba errante. O sea, tiene más o menos coincidencia y saber cuándo murió Agustina. Agustina, ¿cómo dijimos? Agustina, Agustina Bernal. Bernal. Ella se muere, parece que 20 años antes De que nació. 20 años antes de que se muriera el tatarabuelo. Ok. Sería 74, 75, algo así. En un archivo. Otra también mencionándote, ahorita que todo lo que te estoy diciendo es confuso, ¿verdad? Porque estás viendo los nombres y las generaciones. En un hijo, al parecer es de Jacinto, se casa con una Indeparapeo y se va a vivir allá. Ujú. Pero ellos se casan en una iglesia en Morelia. ¿En Morelia? Ujú. Ellos mueren, pero no he podido encontrar ninguna conexión que tengan hijos. Ellos sí dice allí el papás que son ¿Jacinto? ajá, sí, totalmente. Entonces, en Indaparapeo también buscar en los archivos de ahí para ver Pero él nada más sería hermano del Ildefonso. hermano ahí. Pero de Carrasco tú vas Que es directamente los de la familia. ajá, a ver si, porque aquí el único que hasta el momento no me concuerda algo es el tío Goyo. Ajá. Ok, del tío Goyo, él comentaba eso, de él tenía un tío Sí, sí, sí. Goyo. Y aquí Sí. todavía El no sale el Goyo. papá- Después de Goyo sí hay Goyos acá. Muchos Gregorios. Ajá, entonces, y según la relación de Ildefonso, que Trinidad, todos No, esos. Entonces, ahí está el papá de Catón. no, por eso. Entonces, es donde, Ese donde es entra. Gregorio Carrasco. Entonces, no era, digamos, posiblemente no era hermano de Ildefonso, Claro, sino primo. primo o Primo. algo. Y de otra rama, Entonces, ¿por qué el tío Goyo decía que era hermano de Ildefonso? si los nombres tal vez tengan un Entonces, nombre. Y se después queden con ver un- ajá. también los archivos y también las demás, Porque también- las demás familias, qué pláticas hayan tenido, por ejemplo, los que los que convivieron con Trinidad, más digamos Filemón, los otros primos de nosotros, los de Generosa, digamos, qué historias tenían, si es que tenían historias De ellos, porque sí. inclusive mi tío Goyo era el más chico, ¿no? De todos los hermanos. Sí. 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 Ajá. Entonces, pues sí. Les preguntamos a los más grandes. Para después ver, digamos, es Ya. lo único que ahorita ¿Dónde los Sí, vas sí, a el nombre de sí, Gregorio ¿dónde los- es Sí, aparte. la cosa, lo único que Pero ahí puedo estamos. agregar es que lo que estoy dando es la información, como tú cuestionabas, la información real que podemos justificar o podemos demostrar. Ujú. Lo que diga Goyo, lo que decía Goyo, no es que no le creamos, pero queda volando la información que no hemos tenido. Que nunca hemos platicado quiénes son tus hijos, cuáles son tus Ujú. hijos, y voy escuchando y tal vez... Sí, él es nomás lo escuchar, escuchó no por es real. plática o que le... Ahora lo que sí es real es que el papá de Teresilla y el papá de Tía Catu. Amelia, era- Emelia, eran familiares de mi bisabuelo. Por eso, ellos vienen de De, Margarito o de Margarito. Jacinto. Vamos a encontrar quién era. Porque también te quiero agregar ahí algo. Está otro Gregorio Carrasco con otra esposa
de 1900 Ah, 1890 a 1910, pero que tiene hijos, pero no es el Margarita, no es el Gregorio Ajá. papá de Teresilla. vamos, digamos lo que es Y es de Bocaneo, ¿eh? lo que es la tía Cato. Sus papás de la tía Cato, ¿quiénes son? ¿O de dónde viene? ¿De qué rama viene ella? Es lo que estamos hablando ahorita. Bueno, que digo, Gregorio- pero no, ok. Pero de Gregorio no sabemos de dónde viene, Sí. porque dice que va en- De Cato tampoco no tiene relación de que haya, porque ellos sí decían que eran. Sí, ya le pregunté a esta... Entonces tiene que ser entre le Margarito pregunté a Teresa, o la hija Jacinto. de Mosco, Ajá. y dijo que no se acordaban cómo se llamaba. Sus abuelos, ¿Cuál es el segundo apellido de Ok. Gregorio Carrasco? ¿Qué? Y lo iba a investigar, no sé si ojalá que lo tenga y podemos relacionarlo. Porque puede ser que tenga diferentes nombres y se haya quedado con Gregorio nada más. Ujú. Lo que te mencionaba, Servando, que es otro Gregorio. Hay otro Gregorio que ahí sí no podemos decir que no es parte de la familia porque es Carrasco en Bocaneo, Ujú. que también tiene hijos, pero es un Gregorio diferente al Gregorio papá de Teresilla, porque se está casado con otra, parece que se apellida Pérez o algo así, y tienen diferentes hijos que son poquito antes de cuando nació Teresilla y Amelia. y Amelia. Y otra información, Carrasco. Teresilla y Amelia tuvieron bastantes hermanos, pero fallecían chicos. Fallecían de 2, 3 años, de 2. Bastantes, quiero decir, más de 5 o 6 hermanos. Entonces nada más ellas fueron Las que quedaron. Pues también aquí Ildefonso, la mitad según. Ajá. La mitad, más de la mitad. Ellos Sí, fueron 8. estamos hablando que eso fue Ajá. un casi Es que 50 era en la años época antes. del que dices tú de... No, estamos hablando de 50 años antes. Sí. Eso que te digo de Gregorio nació cuando nació mi tío Trinidad, entre el 1890 a 1910. En ese lapso, más o menos de la edad de mi bisabuelo, era ese que según decían hermano de los Gregorios que he encontrado, Ujú. son de esa época. Entonces, el núcleo decía hermano o primo, tal vez fue su sobrino, vamos a ver, y de qué podemos encontrar con el segundo apellido que encontremos de Gregorio, papá de Teresilla, Ujú. Con ese podemos encontrar puede- de qué rama viene. Ok, pues entonces terminando, ya sería nada más preguntas, Adán. Ninguna pregunta. Saludos. No, sí, preguntas. Sí, Saludos, no, cantidad de sí. preguntas, no, ya sería la otra parte, digamos, viéndola, estaba yo imaginándome, digamos, que ahorita la parte de la parte de huérfano de Ildefonso, sí tiene, va Claro, agarrando tiene- relación, tiene va agarrando este- que sí, que las pláticas no eran tan, Sí, que dices que su papá es Margarito. posiblemente, entonces Y dices que le gustaba tomar y no andar- exactamente, digamos, era lo que yo tenía, pero hay relación, la parte de que él no tenía casa, o sea, de que no Que no andaba tenía- de ti de para allá y Ajá, que- por lo mismo que posiblemente estaba en su casa en Santa Clara, se casó, Yo, o sea, yo tengo otros datos, dijo aquel señor. Benigna Ávila, ujú, Benigna Ávila Argüello, ujú, los Argüellos de Sinapecuaro. En esa época nos trasladamos allá y hay ciertas conjeturas, relaciones y conflictos también de clasismo, de todo eso. Y ahí hay una duda que vamos a hablar más adelante acerca de cómo eran, qué eran. Y tal vez ahí es mi punto de vista Ajá. acerca de por qué el bisabuelo se fue o se Ok. separó un poquito. pero digamos, Porque él se casó con una sí, con una de Taimeo. Una, sí, correcto, es lo que voy a entrar ahorita para... y del otro lado veo otra línea diferente que tú dices de eso que se distanció de la familia por un motivo, tal vez puede ser de los dos, puede ser de uno, pero estamos asumiendo Ajá. nada más. De que la información que está de que era pues como huérfano, Ajá. de que no, y que ya sea que haya sido a su primo, a su hermano, pero que había otro que que ayudó. Entonces, Porque- Pero según yo, yo estoy en blanco de eso que están Ok. platicando. De Ildefonso, Ujú. ¿qué les contaron? ¿Que él fue huérfano? ¿O cómo? De pequeño. Pero- Y después, sí, ya de grande, fue ah, comerciante. Acuérdate que quedó huérfano porque murió su mamá cuando él nació, a los pocos años murió. 20 años, según. No, Menos. fíjate ese no está No el por dato. eso, pero el papá, o sea, que El papá. el que, pues, sí que Murió la mamá, puede que la mamá murió y el papá en esos tiempos no cuidaba de la familia, como dice.
Oye, eso es donde él Y dice que, Ildefonso sí cuidó, o sea, lo que se sabe. o sea que Ildefonso lo que pasaba que lo trasladaban con tíos o con X personas y por eso él Posiblemente. Sí, se porque- trata de correcto. que Eso se es lo habla que- de que era huérfano. Sí, Por sí, eso, porque sí, lo- sí, sí, yo sí. por eso saqué los apuntes Adán, para decirte que Ujú. estamos hablando de mi bisabuelo, Ujú. que su papá era Margarito. Margarito. Ujú. Si mi bisabuelo decía hermano a Gregorio, puede haber sido que se crió con un hermano de Margarito. Con el Y tío por Goyo, Entonces, eso, ajá. entonces ese hermano. te podría que ya nombrar, hay uno que se llama, que te había estado diciendo, Pablo Carrasco, hijo de Jacinto, hermano de Margarito. Ujú. Hay otra Cipriana, hay otro Margarito, hay otra María Zenona. Ella se casó con José Luis Jacobo, Ujú. que es hermana de Margarito. Hay otro que se llama Casimiro, se casó con Eufrasia Reyes. Hay otro Leuteria Soberana de Jesús Carrasco Ávila también. Un José Jacinto, José Casimiro, Víctor de los Dolores también. Hay una Cipriana Justina Carrasco Ávila. Ella se casó al parecer con un hermano de Agustina Bernal, Ok. porque hay apellidos Bernal Carrasco y Carrasco Bernal y aparecen los apellidos, los nombres de los papás. Entonces esa es otra rama que también. Entonces lo que tú estás mencionando, Salomón, puede ser por la lógica de que él se crió con alguno de ellos, porque hay otro también, Ujú. Guillermo Desiderio. Hay otro que se llama Dionisio Antonio Ávila Carrasco, Narciso Nemesio Carrasco, José Luis Albino Carrasco, Dionisio, y esos ya son los únicos que hay. María Zenona Trinidad Carrasco Ávila también se bautizó en el 34, entonces estamos hablando que todos los hermanos de Margarito eran bastantes. Aquí muchos también, como 4 o 5 Ajá. murieron. Entonces estás, pues, sí, digamos, ahorita la conclusión es de las pláticas y la historia Tomando forma. van coincidiendo digamos, yo lo llamo así huérfano, digamos, porque no que no haya tenido, sino Porque no conocíamos sí, con ajá, quién pero se dio. sí es relacionado a lo que enfrenta un huérfano, que no, Y entonces, que encontremos el apellido de Gregorio, el papá de Teresilla, ujú, que va siendo como de la edad de algunos de los tíos. Y vemos el apellido de algún hermano que se casó, de los hermanos de Gregorio. ujú. Entonces sí vamos la historia que él se creció y se crió con algún familiar. Ok, entonces sí. la siguiente tarea va a ser, digamos, porque de hoy en 8 vamos a tener ¿qué vamos a tener, Adán? Seguimos con las descendencias. Todavía. Y ahora le Ajá. toca pues de los hijos de Ildefonso. De Ildefonso. Y ahora le toca el turno a... Regresamos a después de Ildefonso. Sí. Ahorita estamos antes de Ildefonso. Sí. Y seguimos con la descendencia de Trinidad, que va a ser que son los José hijos Teófilo de la Trinidad. hijo de Ildefonso, hermano de Filemón y todo eso. Ujú. Entonces, ellos sí vamos a tener ahora sí invitados, así es que Para la próxima Ajá. semana. entonces Vamos. y para otro, entonces vamos a también lo que es la tarea, digamos, Ajá. información. Ok, yo ya aquí más o menos, digamos, Ildefonso, que es yo lo digo llamado así, digamos que era entre huérfano y que no tenía mucho. Pero resulta ser que después, cuando él muere, sí tenía terrenos, ingresos, o sea, estaba de ser, digamos así, huérfano, ya cuando él sí deja una familia que es donde venimos nosotros, todos nuestros abuelos, a lo que yo sé, Sí tenía sus... los terrenos de bienes nuestros ahí en abuelos Bocaneo. vienen por Por Ildefonso. Entonces, ¿cómo llegó a ser esa? Pero también hay que investigar, acuérdate que también la mamá tiene. Y entra Y ella es... Victoria, Ahí Ujú. entra Victoria a investigar de... que era de Armas Tomás. Y Entonces, que si vamos a- las tierras eran de ella. Pues, esa posiblemente. puede ser, también Taimeo, todo. entonces, ajá. Porque estamos hablando de que ellos venían de Santa Clara, entonces... Sí. Ella venía de Santa Clara y ella venía de Taimeo. De Taimeo. De Taimeo, correcto. Pero no sabemos quién eran sus papás y dónde podía encontrar que tenían relación con De Bocaneo. Entonces está la historia de cómo, digamos, a mí lo que se me surja esa incógnita de Ildefonso, de saber que era un poquito, digamos así, huérfano y no tener, muere y ya dejándole a sus hijos
terrenos para que no Sí, sufran pero- lo que él quizás sufrió. Y, entonces, ya después Practica también conflictos. entra todos los conflictos también de las haciendas y todo eso para Ándale. para hacer, ok, Ya bueno, ves. pues, entonces eso es lo que terminamos por el momento, así es que para ver qué, Pero qué pero información ¿usted dijiste tienes. de qué? No dijiste de quién. Pues, de Ildefonso, ¿Qué hacía? no, primera parte, digamos, la Victoria, nuestra tatarabuela, que es ¿Qué también era? donde venimos. No, ahí sí ya No, tocó el ahorita tope. no, digamos, para después. Sí, pues, pero ya no, o sea, mejor vamos a ver si quieres información de Victoria, que nos escuche o nos vea después, tratar de buscar, ayudar a buscar qué información hay, porque he topado No, por no eso, encuentro. ya Por eso para, digamos, ahorita si ya de aquí a 15 después. días si no encuentran nada, pues Pues simplemente nada, no, ya o sea, por eso. ya si alguien encontró algo, pues bien. Compartirlo. De Margarita, esa es una. La otra de cómo, Victoria. de Victoria, y de cómo Ildefonso construyó su patrimonio para después todavía dejárselo a los abuelos de nosotros, y esos abuelos todavía se lo dejaron a los papás quizás de nosotros, y Y de esos los nosotros, papás a los- algunos de ustedes todavía Están Gozan de viviendo. eso, tienen, y se usa o no se usa esos tierras, o sea, Sí. de él, y principalmente el de Alfonso, que él me imagino que Pues le entonces costó. podríamos hablar para redondear y tratar de encontrar. Ujú. A veces la información o los comentarios salen en la lógica, como estamos nombrando ahorita. Mi bisabuelo hizo el madroño. Sí, Nos dio el pero para el madroño. próximo, Sí, por eso. para Y saber. yo no estoy diciendo si es que de esa manera sería lo mejor. Hizo Sí, el madroño ya y de allí tú- por qué lo hizo. Sí, sí, cómo pero lo eso, hizo, digamos, toda la información que no, tenemos. no les des siempre toda la Ahorita. información que no, tenemos. digamos, Ildefonso, si ya sabes, digamos que él fundó algo, ayudó a, entonces comentarlo para otro. Ya la próxima. Ajá, va a ser para el próximo sí, sí, episodio. para el próximo. No, pero como los trailers. Sí, 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 por eso. Este no, nomás fue un avance. Ok. La Isidra, la mamá de Victoria, Ujú. le dijo, cuando se casaron, comentarios, le dijo, ¿sabes qué? Tú no te preocupes de qué van a comer, eso déjamelo a mí. Tú trata de hacer algo para que tengas donde vivir. Ujú. Eso es lo que lo oí varias veces que le dijo la bisabuela, la mamá de la bisabuela. La mamá de Victoria. La mamá de bisabuela. Ok, entonces sí. está- Isidra, ¿qué dijimos que se apellidaba? ¿Sabes? Ramírez, Oh, sí. Isidra, la mamá de Ramírez. Victoria. mamá de Victoria. Ok. Entonces, pues bueno, ya, ¿Qué de armas vamos viendo tomar, por dónde, dice? pero ok, entonces para la próxima, para ver No. dónde Ildefonso, su patrimonio, y cómo trabajó, porque yo también no sé si era comerciante o no, lo que dice que Trinidad era comerciante, entonces de hoy en 8 vamos a hablar sobre Trinidad Carrasco, Y su descendencia. Farfán. Carrasco Farfán. Farfán. Carrasco Farfán. Sí. Ok, Y Victoria Farfán Ramírez. ok, que es su abuela, la mamá de No, Victoria, su esposa de Alfonso. Sí, por eso, la mamá de Trinidad. Sí. Ok, pues entonces terminamos. Muchas gracias a los que... ¿Qué dices? ¿Que nos vio Chávez y aguantó? No, Después nos ven. Después nos Re- ven y Ramírez. después nos ven. Angelín dice saludos de Napa. De Creo que Napa, hasta se sí. durmió. Pues Ya, esta demasiado historia tarde. que después la vamos ayuda para que todo esto lo podamos tenerlo en gráficas y nos ayudan más, pero pues... Y Junior hay mucho Espinosa, trabajo. que saluda al Chinchín. Junior Espinosa no lo conozco, pues ahí los que lo ¿Sabe conozcan. quién será Pues Chinchín? Espinosa son de ahí de Bocañó también. La comida, ¿qué pasó? Ahora sí me acordé de la comida y ahora trajimos Ahora la no, comida. pues no. Para la otra sí. Ahora tiene sí que para la ser. próxima. No, la otra vez Adán trajo naranjas y las tenía ya guardadas, no las puse aquí, por eso ya no me mandaron nada. Para de hoy en 8 nos vemos con la descendencia de Trinidad y esperemos que vamos a tener unas 3, 4 personas, no sé cuántas más, porque sí hay varias descendencias Sí, de de aquí, ellos sí hay mucha aquí. aquí en Así Salinas. que, Y buscar un otros sillón que- donde se sienten mejor. Y ¿no? ya van dos familias que confirmaron que sí vienen, entonces vamos a ver cuántos vienen, que inviten a sus hijos, los que quieran, y pues aquí... Ay, también nos dice acomodamos. Lucy Carrasco, que también está ahí, aquí. Lucy. Saludos. Está aquí, porque ella está... Lucy, Sí, pues dice, estoy aquí. Oye, también Lucy Dice que está aquí, Es que no, dice. no estoy viendo ahorita el teléfono, se apagó. Ok, pues muchas gracias a todos, Adán. Pues saludos y me despido. A la próxima, no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. ¿Hablaremos de qué? Ya dijo. Sí, la siguiente semana en Familia Carrasco. En las pláticas de la familia Carrasco. Nos vemos para la próxima. Compartan, like y saludos a los de YouTube que también nos ven.